Bien, ¿sí? Muchas gracias. Le damos así la bienvenida entonces al doctor Diego Mastragostino y lo recibimos con un aplauso. Gracias, bienvenido, doctor. Muchas gracias a todos los presentes, fundamentalmente al comité organizador, al colegio y al doctor Bartaza por invitarme a participar en el día de hoy. Como decía, la exposición está vinculada con el procedimiento permanente de transición del monotributo al régimen general. Vamos a compartir una presentación donde vamos a analizar cómo llegamos a este régimen, ya que hay una gran cantidad de normas vinculadas a lo que es el beneficio, por decir de alguna forma, que le genera esta normativa a aquel contribuyente que pasa del régimen simplificado al régimen general. Por este motivo, entonces, vamos a compartir la pantalla para que vayamos viendo la presentación. ¿Aquí estamos? Sí. Bien. Antes de adentrarnos en esto que se llaman beneficios, pero como conversábamos con algunos colegas recientemente, tiene pocos de beneficios, me parece interesante recordar cómo llegamos a esta normativa y tenemos que tener en consideración y ubicarnos en lo que fue el año 2019, ¿sí? En octubre del 2019, la Administración Federal de Ingresos Públicos suspende el procedimiento sistémico de exclusión del régimen simplificado de pequeños contribuyentes. Esta situación, en una primera instancia, se consideró como positiva, pero hay que recordar que esta es una delegación que la norma del monotributo le dio al Poder Ejecutivo. Pero la responsabilidad de la exclusión es del contribuyente, ¿sí? El que tiene que excluirse es el propio contribuyente y eso es un mandato legal. Con lo cual, se suscitó a lo largo de los meses y hasta comienzo de este año un sinnúmero de situaciones que dejó a los contribuyentes excluidos del monotributo y muchos de ellos desconociendo, aunque la ley no se puede desconocer, ¿no?, de la situación en la que quedaban inmersos. Por ese motivo, como consecuencia de la situación económica y luego el tema de la pandemia, el Poder Ejecutivo, a finales del año 2020, envía a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que se dio a conocer como Sostenimiento e Inclusión Fiscal para los Pequeños Contribuyentes, en donde se enmarca 4, podríamos decir, situaciones concretas. Podemos tener la incorporación de un gran número de contribuyentes que habían quedado excluidos y se mantenían inscritos en el régimen simplificado, entonces le daba la posibilidad de que vuelvan. Después teníamos un beneficio para aquel contribuyente que se excluyó como correspondía, conforme la ley, y también le da la posibilidad de que vuelva o que permanezca en el régimen general bajo determinadas pautas, con una serie de beneficios, y luego se incorpora una modificación normativa en las normas del monotributo vinculadas con el régimen permanente de transición al régimen general y lo que es la situación de promoción voluntaria del pase al régimen general. Esta ley fue publicada, sancionada y publicada en el Boletín Oficial en abril del año 2021, con sus correspondientes normas reglamentarias, pero resultó poco, con gusto a poco, porque otro punto vinculado era la falta de actualización de los parámetros que se subsanó, y es por ese motivo que a mediados del 2021, a 3 meses de que se había sancionado esta ley 27618, se presenta una nueva modificación que está dada por el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal, la 27639, que vuelve a tener una posibilidad de reingreso para determinados contribuyentes, actualización del parámetro exclusivamente ingresos brutos. La modificación, como decía, de esta situación, volver a parámetros viejos en lo que era el monto a ingresar y, como último punto, una moratoria para los pequeños contribuyentes.
siguen los problemas económicos, la alta inflación, los parámetros, como vamos a ver, quedan desactualizados, y en julio de este año se sanciona la ley 27676, donde se modifican los parámetros exclusivamente de ingresos brutos. Junto con esta ley viene un beneficio para los trabajadores autónomos. Conforme al mensaje de elevación de esta ley, se pretende beneficiar cerca de 4,5 millones de monotributistas. También se incorporó un beneficio para los contribuyentes de la categoría A y B bajo determinados parámetros. Pero lo que sirve de hacer el análisis que vamos a hacer a continuación es ver que cada vez más contribuyentes van a quedar excluidos del monotributo, y como consecuencia el tema que nos convoca, el principal, que es analizar estas ventajas que tiene la ley del monotributo para aquellos que pasan al régimen general a efectos de disminuir la carga tributaria, está dada como consecuencia, como el último punto dice, una evolución dispar en los parámetros ingresos brutos, alquileres devengados y precio máximo unitario de venta. Aquí les planteo una situación concreta, que es comparar lo que era la pauta de ingresos brutos devengados vigente a partir del 1 de enero del 2021 con lo que fue la modificación introducida por la ley 27639 al parámetro ingresos brutos. El mensaje de elevación de esta norma lo que decía en este punto, es generar progresividad en relación a las distintas categorías. Tenemos la línea negra entre la H y la I, porque recordemos que prestaciones de servicios, su categoría máxima es la H, y estaré en las categorías I, J y K si tengo actividad de venta bienes como actividad principal. Ya acá empezamos con la distorsión que se genera, porque en el primer semestre, vemos la última categoría, hay un 4,8 de incremento en el monto de ingresos máximos para permanecer en el monotributo si soy un contribuyente que realiza venta de bienes. Y si nos atenemos al índice de movilidad, que es el previsto por las normas del monotributo a efectos de la actualización anual, recordemos que hasta hace poco la norma concretamente dice que es actualización anual, hay una delegación de facultades a partir del año próximo en el Poder Ejecutivo para que la actualización sea semestral, tenemos un 21% de ajuste o de actualización en el índice de movilidad, con lo cual observamos que se achica, ¿sí?, el margen para los sujetos de las máximas categorías, ya sea bienes, venta de bienes o prestaciones de servicio. Esta situación la volvemos a ver en términos dispares en la actualización de enero del 2022. La ley vinculada con la norma del monotributo dice que delega en la AFIP, ¿sí?, la publicación, ¿sí?, de los parámetros atento a la actualización anual que se dispone. Y la propia resolución reglamentaria dispone que se va a publicar en la página web la tabla con los montos de ingresos, alquileres, montos a ingresar. Y ahí ya tenemos un nuevo problema, que es desconocer algunas decisiones que toma el fisco, por qué las toma, ya que legisla a través de la publicación en el micrositio del monotributo y no de una resolución general en donde encontramos los considerandos para saber por qué toma este tipo de decisiones. ¿Y por qué digo esto? Porque si comparamos la variación entre el ingreso máximo que estaba vigente en julio hasta diciembre y el que está vigente a partir de enero del 2022, nos vamos a encontrar que la actualización fue del 26% para todas las categorías. ¿Y dónde sale ese 26%? Es la variación del índice de movilidad jubilatoria que se dio en el segundo semestre del 2021. La norma es clara, la norma del monotributo. Hay que analizar la variación anual del índice. Y cuando se sancionó la ley 27639, no se dejó plasmado que se modificaba el artículo pertinente de actualización del monotributo. Con lo cual,
Parece razonable porque había habido en julio una modificación de las pautas, pero nos vamos a encontrar que la variación interanual enero-enero para la categoría máxima de servicios, la H, fue del 39% y 32% para la K, cuando la variación interanual, como dice la ley, del índice de movilidad jubilatoria fue del 52%. Entonces yo me pregunto, aquellos sujetos que quedaron excluidos por aplicación de ingresos máximos a partir del 1 de enero del 2022, ¿están bien excluidos o no? Bueno, no lo sabemos. En principio no estoy de acuerdo con esta forma de actualización y a continuación vamos a ver algo que creo que es más sustancial. Si en lugar de quedar excluido por ingresos, quedo excluido por superar el monto de ingresos, de alquileres devengados anualmente. Vuelvo a decir, como no tenemos una resolución general, desconocemos la pauta por la cual decidió hacerlo así el fisco, y acá pongo fundamentalmente énfasis en que la 27639, como dije, solo actualizó en julio del 21 ingresos máximos, no actualizó monto máximo de alquileres. Y vemos que de enero del 21 a enero del 22 se aplicó el mismo criterio, los últimos dos variaciones del segundo semestre para actualizar alquileres y precio máximo de venta. Entonces acá queda más notoria esta inconsistencia en la actualización. ¿Qué está haciendo entonces, en mi opinión, la administración? Reducir, ¿sí?, la cantidad de contribuyentes que pueden estar en el régimen simplificado y que pueden irse al régimen general con relación a ingresos y al pago de alquileres. Categoría máxima está con 44.000 pesos aproximadamente de monto de alquiler mensual que abona. Si supera ese importe queda excluido, porque siempre nos enfocamos en ingresos, pero hay que tener en cuenta en algunas actividades el monto que se paga de alquiler y el precio unitario máximo de venta. Con lo cual, seguimos, desde mi punto de vista, con inconsistencias, que van a terminar derivando en usufructuar o no los beneficios que vamos a charlar a continuación, ¿no? Tenemos que estar atentos para ver si podemos reducir la carga fiscal al pasarnos al régimen general. Llega entonces, con alta inflación, lo que es la actualización de julio, otra vez una actualización vía legal por un periodo semestral que en este caso era aplicable para recategorización del semestre a julio del 2022, y volvemos a encontrarnos con que hay una actualización diferenciada. Para las primeras categorías es más significativa y del 29,12 para la categoría más alta. Esto va en línea en un punto con la primera escala, ¿sí? Ahí el 63%, 60,53%, en la A, B y C, está vinculado con el beneficio que les comentaba que introdujo esta norma para que aquellos contribuyentes de la categoría A y B no paguen el componente impositivo si cumplen determinados parámetros. Y tenemos una actualización del 29,12 que en principio es razonable desde el punto de vista de las normas, que es la actualización vinculada con la variación del índice de movilidad del primer semestre. Ahora nos preguntamos, ¿la realidad económica del país permite que los contribuyentes con la inflación que tenemos estén encuadrados en estas categorías por ingresos? Tenemos a septiembre un índice de variación del IPC del 66%, y si vemos el semestre, que es la actualización, fue del 36%, con lo cual, vinculado con el precio que está poniendo el contribuyente, la actualización queda muy por debajo. Para no aburrirlos con los números, les expongo para que quede claro acá cuáles fueron las variaciones que se fueron suscitando. Las que son dispares son definidas por normas legales específicas, como dije, la 27639 y la 27676. Y acá hacemos una comparación con la variación con el índice de precio. Y en los últimos 2 años observamos claramente que el IPC quedó por encima de la actualización de los parámetros máximos para la categoría H y K, que son las máximas según la prestación de servicio o venta de bienes, como dijimos, y comparo la categoría A para que tengamos una pauta general. Ahora bien, como consecuencia, en mi opinión,
de esta falta de actualización razonable de los parámetros, nos vamos a encontrar con contribuyentes que van a tener que pasar al régimen general. Entonces, veamos este esquema de beneficios y lo vamos a dividir en dos. Aquellos que estuvieron vigentes en el 2021 y que siguen vigentes en el 2022, y aquellos que pueden empalmarse con un beneficio diferencial en este periodo 2022. La norma, entonces, hacemos la referencia normativa, así les queda en el material, es la 27618, sus sendas normas reglamentarias, ¿sí? Un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos de febrero del año 2021, en donde se trataban algunas dudas vinculadas con el proyecto de ley, ¿sí? Que quedaron en su texto iguales al proyecto, y también en este dictamen se ha analizado algunas cuestiones vinculadas con el aporte solidario, así que lo pueden encontrar por los dos temas. Y después tenemos un acta de espacio de diálogo entre el fisco y las entidades profesionales de junio del año pasado, donde también se dan algunas aclaraciones. Entonces, vamos ya a adentrarnos en lo que es el puente, así le di llamar, entre el monotributo y el régimen general. Entonces, beneficios que pudieron usufructuarse en el 2021. Tenemos el beneficio de pequeño contribuyente cumplidor. Este pequeño contribuyente cumplidor tiene ahí identificado el artículo de la ley 27618, o la aclaración para que no se confunda, no tiene nada que ver con el contribuyente cumplidor que devino de las normas vinculadas con las últimas moratorias, la 27541 y demás. Específico para este pequeño contribuyente cumplidor, que ¿quién era? Aquel que estaba inscrito en el monotributo, ¿sí? Que comunicó su exclusión hasta el último día del mes siguiente en el cual acaeció la causal de exclusión. Acá hay un beneficio ampliado, porque la ley del monotributo dice que tiene que comunicar dentro de los 15 días, ¿sí? Acá le dicen, bueno, si me comunicaste hasta el último día del mes siguiente, te considero cumplidor. Ojo que esto es a los fines de la comunicación, pero la alta en el régimen general la tenemos que dar desde las 0 horas del día en que se produjo la causal de exclusión. ¿Sí? Acá no hay ningún cambio con relación a la norma legal del efecto de la exclusión, sino para poder entrar o no a este beneficio. Entonces eran aquellos que comunicaron la exclusión o renunciaron, ¿en qué periodo? Octubre del 19 a 31 de diciembre del 20. Va en línea con la suspensión de las exclusiones sistémicas, ¿sí? Que era como arranqué la conversación. Después había que analizar otra cuestión que estaba dada por los ingresos brutos devengados, ¿sí? Este contribuyente, si había superado los ingresos brutos de su categoría, pero en no más de un 25%, tenía dos opciones: volver al régimen simplificado o permanecer en el régimen general. Entonces iba a optar por el beneficio que ahora vamos a comentar, o en su caso, si había superado este 25%, podía optar por este beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Determinar, ¿sí?, la posición del saldo deudor del IVA reducida en un 50% para el primer año, en un 30% para el segundo año y un 10% para el tercer año. Cuando hablamos de saldo deudor de IVA, nos estamos refiriendo a la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, ¿sí?, lo que conocemos como saldo técnico del periodo, y aclaró la Dirección Nacional de Impuestos que si tenemos saldos a favor de periodos anteriores no afectan este beneficio, ya que analizo primero el saldo deudor del periodo, débito menos crédito, y luego de reducirlo en este 50, 30 o 10, aplicaré el saldo a favor del periodo anterior. Estos contribuyentes tenían que ejercer una opción y adherir a este beneficio, y iban a poder usufructuar el mismo a partir del mes siguiente del ejercicio de la opción. Porque lo que está haciendo este contribuyente cumplidor es aplicar el artículo 12 de la ley 27618 con la excepción del momento en el cual lo puede comenzar a utilizar. Entonces, aquí no nos tenemos que confundir, lo puede usar a partir del mes siguiente. Con lo cual, estos contribuyentes hoy pueden seguir usufructuando el 50 o el 30, según cuando haya solicitado el beneficio.
Veamos entonces, en un ejemplo, en el formulario 2002 de IVA por actividad, cómo queda reducido automáticamente en este ejemplo. Es agosto del 2021, este contribuyente tenía un débito fiscal de 105.000 pesos y el sistema aplicativo, servicio Mis aplicaciones web con clave fiscal, IVA por actividad, en donde está resaltado reducción de saldo técnico, beneficio con cumplidor, artículo 12, como les decía, si bien la norma es el artículo 4, el beneficio está ligado al artículo 12 de la ley. Entonces, este es un beneficio que ya se tuvo que pedir, pero que hoy podemos encontrarnos con un contribuyente que llega a nuestro estudio, que es un cliente nuevo y lo puede tener categorizado en el sistema registral, y con lo cual tendrá la reducción del saldo deudor. Después se incorporó un procedimiento transitorio de acceso al régimen general. El artículo 6 de la ley estuvo vigente para lo que era el periodo fiscal y los hechos imponibles generados en el 2020, por eso no lo vamos a analizar, y tenemos aquí el transitorio vinculado al artículo 7 de esta ley 27618, que permitió que en el 2021 aquellos contribuyentes que resultaron excluidos del régimen o renunciaron, insisto, durante el 2021, y en la medida que sus ingresos no superen el 50% de la categoría establecida para las microempresas, ¿sí?, conforme a todas las normas PYME que conocemos, tengan este beneficio, que es el cómputo, ¿sí?, que ahora vamos a ver, de una deducción especial y de un crédito fiscal presunto. Aquí en pantalla vemos lo que era la tabla, ¿sí?, que tiene la resolución 220 del 19, vigente para el año 2021, porque era el momento en donde se ejerció la opción. Recordemos que a partir de abril del 2022 estos montos se incrementaron, y la norma reglamentaria definió que había que contemplar los 12 meses del año calendario anterior a los fines de ubicarme en si supero o no este 50%. Entonces, como dije, tenemos una posibilidad de incorporar una suma, estos contribuyentes que ejercieron la opción, equivalente al 50% de la tasa aplicable del IVA para esa actividad, que vamos a calcular sobre el monto máximo de ventas anuales definidas para servicio o para bienes, venta de bienes, insisto, según la actividad del contribuyente, y luego aplicarle una 12ª parte. Entonces ese va a ser el crédito fiscal presunto que va a poder tomar todos los meses por los hechos imponibles que se perfeccionaron en el periodo fiscal 2021. En ganancias es un esquema similar, es el 50% del ingreso máximo para la categoría H o K según el caso, proporcionado en función a los meses que el sujeto estuvo inscripto en el régimen general a los fines de esta deducción. Ambos tienen un límite, ¿sí? Esto ya pasó, por eso no me voy a detener en el tiempo. Ya liquidamos el IVA del 2021 y ya venció la declaración jurada de ganancia del 2021, pero les queda en el material por si tienen algún cliente que llega con alguna cuestión vencida y tienen que trabajarla. Entonces, veamos también cómo se queda reflejada este beneficio quedó reflejado en el aplicativo. En el ejemplo de diciembre del 2021, actividad servicios, la alícuota aplicable el 21%, el límite era el 75% del débito fiscal. El IVA adicional, entonces este crédito fiscal adicional va a ser los 2.600.000, que era el monto máximo previsto para la actividad servicios, dividido 12 por 10,5%, que era la mitad de la tasa del IVA aplicable, 22.500 pesos, y al final de la imagen del formulario 2002 encontramos ese crédito fiscal presunto adicional. Que ese crédito fiscal presunto adicional más el crédito fiscal del periodo no podía superar el 75% del IVA. En ganancias, el aplicativo previó la incorporación, así que aquí van a encontrar el lugar donde se cargaba. ¿Sí? Yo puse 1.000 pesos solo a los fines didácticos. En deducciones personales había que cargar esta deducción especial adicional y luego había que confirmarla dentro del apartado rentas de fuente argentina en la parte de determinación del impuesto. Entonces,
Esto era lo que estaba vigente y se pudo usufructuar desde el año 2021. Este último caso terminó en el 2021, pero vamos a ver qué pasa con las normas actuales que se incorporaron en la ley del monotributo. El artículo 12 de la ley se incorporó, de la ley que estamos comentando, ¿no?, como artículo 21.2 o segundo artículo a continuación del 21, y ¿qué prevé? Que el contribuyente podrá gozar, ¿sí?, de esta reducción del saldo deudor que charlábamos en un 50%, 30% y 10% en primero, segundo y tercer año, pero a contar a partir del primer periodo siguiente al ejercicio de la opción. Entonces, nosotros quedamos excluidos, entonces tenemos que pedir este beneficio, porque vamos a ver que tiene algunos condicionantes adicionales que están vinculados con la posibilidad de reingreso al monotributo. Entonces, ¿cómo lo pido? Lo voy a pedir, perdón que me pasé una filmina, lo voy a pedir a través del sistema registral. Pero quiero volver una pantalla para atrás, que es las condiciones, ¿sí? Acá dije, hayan comunicado la exclusión. Entonces acá empezamos a entrar en un detalle de tecnicismo que dice, hayan comunicado la exclusión o hayan renunciado. Entonces significa que este beneficio aplica exclusivamente a exclusiones voluntarias y en la medida que lo hayan comunicado al fisco hasta el último día del mes siguiente. Con lo cual, si me excluyó el organismo fiscal, ya no voy a poder solicitar este beneficio adicional. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos con las pantallas del aplicativo que quedan a disposición. ¿Y qué es lo importante? Que este artículo 12 está vigente para solicitar a partir del año 2022. Y podemos vincularlo con lo que es, perdón, a partir del año 2021. Y lo podemos vincular con lo que charlábamos recién del artículo 7. En el año 2021 yo venía usando el beneficio del crédito fiscal presunto y de la deducción especial adicional en ganancias, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tendría que haber hecho? En el año 2021 solicitar el beneficio, ¿sí?, permanente de transición al régimen general para que, si en la medida que quedé excluido por voluntad propia y la comuniqué en el término pertinente, usar a partir del año 2022 el beneficio de reducción y así empalmar los dos beneficios. Entonces, insisto, 2021 usé el crédito fiscal presunto y la deducción especial y en el 2022 uso la reducción del saldo deudor en el 50% y así sucesivamente. En el caso del ejemplo, si cumplí con los condicionantes y di de alta los beneficios, me voy a encontrar que en el sistema registral quedé categorizado con el código 503 y el código 519. Con lo cual es importante que cuando recibimos un cliente nuevo, chequeemos en el sistema registral estas altas para usar y determinar correctamente la obligación fiscal. En el ejemplo, teníamos una reducción del 50% del saldo deudor, que lo vemos acá un poco oscuro, que dice 73.500, y el aplicativo siguió diciendo beneficio a pequeño contribuyente cumplidor, pero no estamos usando ese beneficio, porque pequeño contribuyente cumplidor es otro, que es el del artículo 4, con otras características. Pero bueno, así son los sistemas de la FIP, lo importante es que el beneficio puede usufructuarse. Y después tenemos un tema adicional que es el procedimiento permanente de transición al régimen general, que este es genérico, como vemos en pantalla habla de excluidos del régimen general, y cuando habla de excluidos es voluntariamente o como consecuencia del accionar del fisco o renunció. Y en este caso, a partir del periodo 2022, vamos a tener que cumplir también con esta condición de que los ingresos no pueden superar el 50% de los ingresos previstos según la actividad para la microempresa. Y acá nos encontramos con un beneficio que está ligado a el cómputo, ¿sí?, del crédito fiscal
y de la deducción de los gastos por las adquisiciones realizadas en los últimos 12 meses por parte del pequeño contribuyente. Esto, como dije, está vigente a partir del 2022, con lo cual quedo excluido en el 2022, solicito este beneficio por el 2022, entonces en mi primera posición de IVA que liquido, incorporo el crédito fiscal, ¿sí?, de las compras de los últimos meses. Y si es una exclusión voluntaria, pido el beneficio del régimen de promoción voluntaria, el régimen general que charlábamos recién, que es el del 21.2, ¿para qué? Para que en el año 2023 tenga la reducción del saldo deudor de IVA. Entonces, como ven, el esquema que previó la norma es que durante 2 años, en principio, y podríamos llegar en realidad a 4, el pequeño contribuyente tenga algún colchón y alguna reducción de su carga tributaria. Porque como digo, en el 2022 puedo incorporar el crédito fiscal de los 12 meses anteriores. En el 2023 tendré el 50% de la reducción del saldo deudor, y así en el 2024 y en el 2025 con los porcentajes que correspondan. Insisto, estos beneficios se solicitan a través del servicio web Sistema Registral. Tenemos en pantalla las condiciones que nos hace tildar y demás a los fines de que nos caracterice en el sistema registral, en este caso con el código 518. Todo esto, entonces, para resumir, es el puente que previó el legislador para que el aterrizaje, como leí en alguna doctrina, al régimen general sea relativamente sencillo y bueno, pero voy a recalcar lo que digo siempre: de sencillo o simplificado el monotributo ya no tenía nada, y el pase al régimen general mucho menos, y el costo sigue siendo alto, como se dejó indicado en el panel de hoy temprano, en lo que es que los autónomos, ¿sí?, tienen una carga fiscal siempre distinta del monotributo sustancialmente y de los empleados en relación de dependencia. Con lo cual, volvemos a insistir con esta situación de rever la simplicidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y como si fuera poco, tener beneficios tiene sus consecuencias. En el caso concreto es la posibilidad de reingreso al régimen simplificado. Nosotros sabemos que, salvo excepciones, si quedo excluido del régimen simplificado o renuncio, no puedo volver al mismo hasta transcurrido 3 años calendarios completos. Bueno, ¿qué se incorpora con la norma? Que si se utilizan los beneficios del artículo 4 de la ley 27618, el 9 o el 12, no se puede volver hasta después de transcurrido 1 año calendario de haber utilizado el beneficio en forma completa, ¿sí? Entonces se extiende 1 año, y cuando leemos el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, la respuesta cuando las entidades profesionales decían que esto tenía que reverse antes de que sea sancionado fue que no querían que haya especulación en el uso de los beneficios y que ni bien puedan vuelvan al monotributo, ¿sí? Y creo que acá la especulación en el pequeño contribuyente no está dada por tener o no tener beneficios, sino por la carga fiscal que tienen en el régimen general, ¿no? Con lo cual tenemos que tener en cuenta esta situación. Y concomitantemente con todo esto que venimos charlando y el cómputo del crédito fiscal real de los últimos 12 meses, hubo que cambiar la norma. En el IVA, ¿sí?, el artículo 39 de la ley de IVA fue modificado por la 27618 a los efectos de que se pueda computar el IVA, ¿sí?, de compras cuando un sujeto no era responsable inscripto. Y junto con esto se modificaron las normas de facturación, un sinnúmero de normas de facturación también que tenemos, para que los responsables inscriptos, cuando le facturan a los monotributistas, le discriminen el IVA, ¿sí?, con la leyenda de que ese IVA no es computable, salvo en los casos en que se apliquen los beneficios
del artículo 9 de la ley 27618. ¿Sí? Esto resultó obligatorio, esta discriminación, desde el 1 de julio del año pasado, y temporalmente, por cuestiones de implementación sistémica, lo que dispuso la Administración Fiscal es que entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año pasado, si no tenía mis sistemas para poder identificar como sujeto, en la condición de sujeto monotributista, podía incorporar alguna leyenda en sticker, oblea o sello, donde diga que la compra la estaba haciendo un monotributista independientemente de que se haya identificado como responsable inscripto en la condición. Con lo cual, como vemos, la ley 27618 ha incorporado varios temas y espero que hasta aquí haya sido clara la exposición para que puedan tenerlos en cuenta. Vamos ahora, antes de las preguntas, a una especie de, yo le llamé a modo de síntesis, repaso, porque creo que dije muchas cosas a la vez y hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos, acá les planteo el caso de un contribuyente que renuncia o comunica su exclusión con efectos durante el año 2021. Va a poder computar entonces el crédito fiscal y la deducción especial presunta, prevista en el artículo 7 de la ley. Ahí recordemos que es exclusión voluntaria o por parte del organismo fiscal. Y adicionalmente, si fue voluntaria y hasta el último día del mes siguiente, puede usufructuar, ¿sí?, la reducción del saldo deudor conforme al artículo 12 de la ley. Y después tenemos un contribuyente que renuncia o comunica su exclusión en el 2022 y, como dije, podrá computar el crédito fiscal y los gastos de los 12 meses anteriores y eventualmente, si cumple con las condiciones que ya mencioné, a partir del año próximo tener la reducción del saldo deudor. Otro punto importante que surgió del dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos por este tema de que se entendía por saldo técnico, es que en realidad la norma habla de saldo deudor, que es el saldo del primer párrafo del artículo 24 de la ley de IVA, y como ya dije, así queda acá a modo de resumen, es débito menos crédito, a ese saldo le aplico la reducción y eventualmente le computo el saldo a favor de periodos anteriores en la liquidación. El procedimiento permanente de transición al régimen general resulta de aplicación a exclusiones de oficio o voluntarias. El régimen voluntario, ¿sí?, de promoción requiere, como dije, que sea voluntaria la comunicación hasta el último día del segundo mes, y acá insisto, hasta el último día del segundo mes tengo que comunicar la exclusión, pero la vigencia de la exclusión es desde las 0 horas del día en que se produjo la causal de exclusión. Y a modo de síntesis, con relación a lo que era el reingreso, si en el año 2021 había renunciado y solicité el beneficio de reducción del saldo deudor, lo puedo aplicar en el 2022, en el 2023 y en el 2024, pero como tengo un año más de extensión por haber usado este beneficio, no puedo reingresar al régimen sino hasta el 1 de enero del 2026, a los fines de entrar al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Y con esto terminamos la exposición. Espero que les haya sido de utilidad. Les queda el material y cualquier inquietud quedo a disposición. Muchas gracias. El doctor Diego Mastragostino, aplausos para él, muchas gracias. Y abrimos en este momento el espacio también para las preguntas, entonces para los que están presentes. Y recuerden los que están de manera virtual también, que pueden dejar sus preguntas a través del chat, porque ahora las vamos a compartir con el doctor. Vamos a arrancar entonces de manera presencial. ¿Hay alguien ya dispuesto con alguna pregunta, por favor? ¿Cómo están? Un gusto. A ver, la pregunta apunta sinceramente al año que se agregó a la penalidad cuando se excluye el contribuyente. La consulta sería si hace uso de los dos beneficios, ¿bien? Tanto del cómputo del crédito fiscal de los 12 meses anteriores y tanto del 50-30-10, se agregarían 2 años. No. Esa es la primera, y ahí te doy la palabra. Uh-huh. La segunda apunta a si es necesario hoy en día, a tu criterio, legislar sobre la injusticia que pienso yo que es a la hora de que un contribuyente, por ejemplo, a diciembre del año 2022, o que pasó, supongamos, en julio, que era el límite, supongamos, para servicios de 3.200.000 y a partir del primero el límite era 4.200.000.
la injusticia de que una persona que haya facturado 3.250.000 quede excluida en junio y de que un responsable inscripto pueda reingresar al régimen habiendo facturado hasta 4.200.000. Si a tu criterio es necesario por ahí suplir ese valle con alguna normativa o ver la forma de subsanar esa injusticia. Bien, acá tenemos que tener en cuenta la relación a tu primera pregunta, la temporalidad en el uso de los beneficios. Ten en consideración que se agrega por un año, porque es hasta el último año de utilización de un beneficio completo, dice la norma. ¿Sí? Entonces, si usás el del cómputo del crédito fiscal de los periodos anteriores, lo vas a usar para el año en curso, ¿sí? Y con lo cual son 4 años más. Si le agregás el de beneficio de reducción de saldo deudor, ya te vas 3 años, porque se te agrega 3 años adicionales de reducción, y ahí contás un año más. ¿Sí? Con lo cual no es que hay una superposición también en el reingreso, sino propio de cada uno. Contado individualmente el reingreso, siempre uno se te corre un año, porque nunca hay beneficios que están solapados. Claro, claro. ¿Sí? Con relación a lo que planteabas del reingreso, y eso estuvo vigente exclusivamente para la ley 27.618 y la 27.639. Ahí se salvó a algunos contribuyentes que habían quedado en el bache del 1 de enero del 2021 hasta abril del 2021, porque recordemos que ahí tenías un problema con relación al índice de actualización y cuándo salió la ley. La ley del 27.618 tendría que haber salido mucho antes, a finales del 20, no salió. Salió en abril, ¿y qué pasó? Toda la ley estaba marcada como pauta contribuyentes inscritos en el monotributo hasta el 31 de diciembre del 2020. Pero vos tenías el bache a aquellos sujetos que, como no había actualización, vieron la tabla como estaba y se excluyeron entre enero y el 21 de abril, si no me equivoco, que salió la ley. Entonces, el decreto, por más que la ley no lo decía, dejó con posibilidad de reingreso al monotributo a esos sujetos. Hoy no tenemos pautas de reingreso, por eso creo que a lo que vos apuntás es a los de julio del 2022, ¿sí? Quedaron con la tabla vigente en junio y quedaron excluidos, y al día siguiente claro, se la incrementan y sirve exclusivamente para lo que es la recategorización. Claro. Pero, insisto, si evaluamos los porcentajes de actualización, como lo hice al comienzo, observamos que, en mi opinión, la intención del legislador es que el monto de ingresos sea cada vez más chico y que sea un microemprendedor el que quede en el régimen simplificado. Charlábamos en el break con algunos colegas que tal vez hay que pensar en reformular el régimen simplificado. No es ni siquiera el régimen simplificado del año 98, que teníamos que pagar, si no me equivoco, 50 pesos por cada empleado, porque incluía un régimen especial para aquellos que eran empleadores, y ni siquiera tenían que confeccionar el 931. Entonces imagínate, se había pensado hasta en el régimen de seguridad social en el nacimiento del monotributo, y hoy tenemos algo totalmente distinto, muy complejo, y que hay un problema vinculado a lo tuyo, me extiendo un poquito, que es, la última posibilidad de reingreso fue en julio del 2021, pero si vemos las normas de suspensión de las exclusiones sistémicas, llegó hasta enero del 2022. Y desde el punto de vista de la comunicación que hay por parte del organismo fiscal, el pequeño monotributista hace todo sistémico, tiene los tutoriales, la propia organización fiscal, el organismo fiscal en el YouTube de la AFIP. Algunos capaz que se quedaron excluidos en ese periodo y ni se enteraron, porque no tienen un contador que los asesora, y verdaderamente quedaron excluidos y punto. ¿Por qué? Porque no tendría que haber, en mi opinión, una suspensión de un procedimiento que confunda al contribuyente, porque la suspensión del procedimiento sistémico de exclusión no suma ni resta, quedaste excluido igual. Entonces, todo el segundo semestre, el que quedó excluido igual en el segundo semestre del 2022, si no lo hizo en término, tiene que ir al régimen general y no puede usar ninguno de los beneficios, entre comillas, que estuvimos charlando recién. Con lo cual, insisto, como hablábamos con Carlos en el break, hay que repensar el monotributo, simplificar y ver qué es verdaderamente la política fiscal que se quiere llevar adelante con los pequeños contribuyentes. Y también sin nombrar el tema de servicios, ¿no? Que no tienen cómputo del crédito fiscal, así que en ellos el beneficio casi que queda desvirtuado. En el caso de servicios, como bien decís, el primer año no tiene beneficio prácticamente, porque tiene que pagar el saldo de la declaración jurada como está, y recién eventualmente tendrá el beneficio al año siguiente de la reducción del 50% del saldo deudor.
Con lo cual, es real que no se puede legislar para cada caso concreto, pero habría que repensar la situación. Bien. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene una pregunta para hacer al doctor? Aquí está. Una muy concreta, digo, de la exclusión del monotributo. Vos dijiste 3 años, ¿y cómo reingresás? ¿Qué otro requisito hay? Para el reingreso al monotributo, Exacto. vos quedás excluido del monotributo por cualquiera de las causales de exclusión hoy, en el año 2022. Para poder y no usás ninguno de los beneficios, porque no llegaste tarde a todos, bueno, tiene que pasar todo el 2023, todo el 2024 y todo el 2025 y recién el 1 de enero del 2026 podés darte de baja del régimen general y ser monotributista nuevamente. No hay otro condicionante. Se agregaría un año más si usaste alguno de estos beneficios que comentamos recién. Pero no tenés que superar el monto de facturación, ¿no? Naturalmente tenés que cumplir con las distintas pautas para poder ser pequeño contribuyente conforme a la normativa. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A través del chat, recuerden que las preguntas también que vayan llegando podemos hacerlas ahora al doctor. Y recuerden que si quedó alguna pregunta por allí en el tintero, obviamente vamos a estar haciéndole llegar a cada uno de los expositores para que puedan dejarlas. Bueno, de esta manera entonces vamos a despedir con un fuerte aplauso al doctor Diego Mastragostino, que participó con nosotros en esta última exposición de esta mañana. El